cuando las concentraciones de calcio son bajas, la tripsina tiende a degradarse e inactivarse a sí misma. Pero cuando las concentraciones de calcio son altas, esta autoinhibición se anula y favorece la activación del tripsinógeno por la tripsina, ¿no? Entonces se puede sospechar cualquier factor que aumente la concentración de calcio en las células acinares, entonces puede provocar la activación excesiva de la tripsina. Fuera de la amilasa y la lipasa, la calcemia. Pregunta de examen. Tiene mucho que ver la hipercalcemia y en los laboratorios tienen que buscar una hipercalcemia. ¿Ya? También van a estar las paperas, ¿no? En infecciosos, sobre todo en pacientes pediátricos, las paperas. También van a estar algunos nematodos, micoplasma, porque por el diámetro se pueden meter y pueden llegar a obstruir, ¿no? Listo. Dentro de la patogenia vamos a hablar de estas tres enzimas. Hemos visto, ¿no? La activación adecuada de la tripsina va a activar la profosfolipasa, la proelastasa y la precalicrina. Quiero que entiendan bien este cuadrito, lo que dice, ¿no? Se activa la tripsina. Otra vez, el calcio activa la tripsina. Estoy siendo muy repetitiva en esto, ¿no? El calcio activa la tripsina. Y la tripsina a la vez activa la profosfolipasa, la proelastasa y la precalicreína. Pregunta de examen. ¿Qué hace la activación de la profosfolipasa? Degradan los adipocitos, por eso de lipasa. ¿Qué hace la proelastasa? Hay daño en las fibras elásticas de los vasos sanguíneos. ¿Y qué hace la precalicreína? Hay un daño, hay una activación de las ciminas, el sistema de coagulación y complemento. Entonces, por activación de estas tres, pueden ser independientes o en conjunto, va a haber una degradación de los adipocitos, un daño en los vasos sanguíneos y en las ciminas. Eso nos sirve para clasificar la pancreatitis aguda, en la que solo es intersticial. La pancreatitis necrohemorrágica, porque ya está actuando la proelastasa y está habiendo una hemorragia. Y la precalicrina por la inflamación, ¿no? Entonces, este cuadrito es sumamente interesante, es un resumen más o menos de la patogenia, ¿no? Causas, nuevamente, obstrucción de los conductos, colelitiasis, una obstrucción ampular. ¿A qué nos lleva a pensar esto? Si nosotros tenemos un paciente con una ecografía y nos reporta un cálculo, ¿ha pasado a la vesícula? Estoy en páncreas anular. ¿Ha pasado la diapositiva? Sí, doctora. Sí, doctor. Imagínense que tengo un cálculo, ¿no? Un cálculo de 1 centímetro de diámetro. El cirujano dice, respira. Respira tranquilo porque el cálculo de 1 centímetro se va a quedar aquí. Difícil que salga. Imaginémonos que el cístico mide 4 milímetros. El Wilson 4 milímetros. Entonces no va a salir, se va a quedar. Pero si tengo varios cálculos, o si tengo un cálculo que mide 3 milímetros, 2 milímetros, 4 milímetros, puede rodar. Puede salir de cístico, puede llegar a colédoco y puede quedarse obstruido en Wilson, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un reporte ecográfico con un lito menor de 5 milímetros, controles, siempre controles. Si el hito es de mayor diámetro, tranquilos, ¿no? Difícil de que se produzca la pancreatitis. Segundo lugar, el alcoholismo crónico, ¿no? Esto también quiero que resalte. El alcoholismo crónico, por ejemplo, es la principal causa de pancreatitis crónica. En cambio, la principal causa de pancreatitis aguda es la colelitiasis, ¿no? Por una obstrucción. También vamos a tener el alcohol, fármacos, traumatismo, isquemia, virus, algún trastorno del transporte intracelular.
¿Qué va a producir, por ejemplo, aquí la obstrucción de los conductos? Edema intersticial, aumento del flujo sanguíneo, isquemia, lesión de la célula acinar. Otra vez, vuelvo a mi anterior cuadrito, ¿no? Vamos a activar las enzimas. ¿Qué enzimas? Primero, para una pancreatitis aguda fase intersticial, solo inflamación. Hay proteólisis gracias a la proteasa. Va a haber necrosis grasa gracias a la lipasa y fosfolipasa. Vuelvo a mi cuadrito. Este cuadrito, repito, es muy importante. Y la hemorragia a la proelastasa, ¿no? A la proelastasa. Lo mismo, por una lesión de la célula acinar. Esto va a pasar por esto. Llegamos a la lesión de la célula acinar. Un ratito, esperen. Ya, ¿se está entendiendo hasta ahora el tema? Sí, doctora. Es un tema muy Doctora. bonito, ¿no? Y es un tema al que le tienen que poner una especial importancia por la mortalidad. Entonces, un diagnóstico precoz, ya saben, salva vidas, ¿no? Una educación social. Ya, entonces, otra vez, ¿no? Con las enzimas activadas y ahí van a salir las fases de la pancreatitis. ¿Ya? Por esto, se activa una enzima, va a salir una fase. Se activa otra enzima, va a salir la otra fase. Se activa la otra enzima, va a salir la otra fase de la pancreatitis. Y bien, entonces a lo que les decía, las fases de la pancreatitis aguda. Pregunta de examen. Vamos a tener una pancreatitis intersticial aguda, puede ser llamada también edematosa, o la pancreatitis aguda leve. La segunda, una pancreatitis aguda necrosante. Aquí, por ejemplo, ya se va a activar la profosfolipasa, la profosfolipasa sobre todo, ¿no? Una pancreatitis moderada va a ser entonces la aguda necrotizante, nuestro segundo. Y una pancreatitis grave, en el que se va a activar la proelastasa. Esta es la forma más grave de una hemorragia. Hemos dicho, ¿no? Otra vez, que la proelastasa daña todas las fibras elásticas de los vasos sanguíneos y por eso hay una hemorragia, junto con los sistemas de coagulación y complemento, ¿no? Entonces, en la fase más grave van a actuar todas las enzimas. Entonces, varía desde una inflamación con edema hasta una grave necrosis extensa con hemorragia, característica de la pancreatitis aguda.
Alteraciones básicas, pregunta de examen. Fuga microvascular que genera edema. Necrosis de la grasa por las enzimas lipolíticas. Inflamación aguda. Destrucción proteolítica del parénquima. Destrucción de los vasos sanguíneos con hemorragia intersticial. Aquí tenemos un término que es la esteatonecrosis, una necrosis grasa por la actividad enzimática de la lipasa. ¿Ya? Por eso es que también la lipasa se nos va a alterar, va a subir sus niveles en una pancreatitis. Entonces, ¿qué pasa en la esteatonecrosis? Los ácidos grasos liberados se combinan con el calcio. Va a formar sales insolubles que le dan como un aspecto así granular. Ese es los focos de esteatonecrosis. Vamos a ver entonces las fases de la pancreatitis. Nuevamente, la pancreatitis intersticial aguda o leve. Vamos a ver, como dice su nombre, leve inflamación, edema intersticial, focos de esteatonecrosis en el parénquima y en la grasa pancreática. Este es nuestro primer estadio. El segundo estadio, la pancreatitis aguda necrosante. Generalmente se da en la cabeza, la cabecita del páncreas, ¿no? Una pequeña necrosis de los tejidos acinares, ductales y de los islotes. Bien, la fase más grave, una necrótica, pero a la vez complicada con hemorragia. Vean, entonces, el daño que es también muy rápido, ¿no? Rapidísimo, el páncreas por estas mismas enzimas vulgarmente se autodigiere. Entonces va a haber una lesión vascular extensa, con una extensa hemorragia del parénquima. Microscópicamente, entonces vamos a ver solamente hemorragia con focos de esteatonecrosis. También puede afectar esta esteatonecrosis extrapancreática, ¿no? Epiplón, mesenterio. Y vamos a ver también este líquido seroso en cavidad peritoneal, un líquido seroso, pero teñida de hemorragia, ¿no? O sea, marrón con glóbulos de grasa. Esta hemorragia va a darnos una semiología bien importante en la clínica, que es el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, que simplemente es la hemorragia por el hemoperitoneo. Signo de Cullen, esta coloración azulada violácea periumbilical, y el signo de Gray-Turner, esta hemorragia en los flancos y región lumbar. Menos frecuente el signo de Fox, que es en porción inguinal, y el signo de Bryan, ¿no? Esquimosis escrotal. Nuevamente, el signo de Gray-Turner, periumbilical. Este, por ejemplo, es un Gray-Turner con Cullen, ¿no? Ya. Entonces, el Gray-Turner y Cullen, por ejemplo, es sobre todo en la forma más grave por la hemorragia. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Un dolor abdominal, pero el dolor abdominal va a ser intenso. No se olviden que una pancreatitis aguda representa una urgencia médica. Ahora, este dolor va a ser persistente, intenso, no va a ceder, hasta puede ser un dolor incapacitante que está irradiado como en cinturón. Aparte, se puede irradiar a la parte superior de la espalda, puede referirse a hombro izquierdo también. Generalmente, como hemos visto aquí, toda la necrosis empieza en la cabecita del páncreas. La cabecita está muy unida a vías biliares, está muy cerquita, ¿no? Entonces, por eso también se va a ver ictericia. Se va a ver ictericia y acompañada va a estar de anorexia, náuseas, vómitos, lo que nos va a llevar a una pérdida de peso terrible. Entonces, más o menos nuestra triada sería dolor abdominal, ictericia y pérdida de peso. Ya en pancreatitis tenemos esa triada. Nuestro diagnóstico se va a hacer, obviamente, por una buena anamnesis, una buena semiología. Los antecedentes es importante. Vamos a ver nuestra exploración y nos vamos a apoyar en laboratorios. ¿Qué vamos a ver en laboratorios? Sospechas altas de concentración de lipasa y amilasa.
lipasa y amilasa, y aquí nos faltaba el calcio, ¿no? Vamos a hacer también nuestros diagnósticos diferenciales, entonces le vamos a pedir un perfil hepático para descartar que haya patología hepática, ¿no? Por la ictericia. Ahora de estos dos, pregunta de examen también, ¿no? ¿Cuál es más fiable, la amilasa o la lipasa? ¿Alguien por ahí? La milasa, doctora. La amilasa. Bien. Como dice acá, en esta ayudita, la amilasa se normaliza al tercer a quinto día. O sea, va a subir, hace un pico en la pancreatitis genuina y baja. Entonces, más o menos, si yo tengo un paciente que tolera muy bien el dolor, al tercer día ya va a estar bajando su nivel de amilasa. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente viene a su tercer día, probablemente la amilasa incluso ya esté normal y voy a diagnosticar, voy a excluir mi pancreatitis por laboratorio, pero ese va a ser un falso negativo, ¿no? Porque sabemos que la vida media de la amilasa es 3 a 5 días. En cambio, la lipasa va a subir y va a tener un pico hasta los 14 días. Recién va a bajar. Entonces, la lipasa, por el tiempo de vida, es más fiable, ¿no? Pero los dos suben. ¿Y cuánto sube? 3 veces su valor normal en una pancreatitis aguda. Pregunta de examen, entonces yo les voy a poner, ¿no? ¿Cuál es más y por qué? ¿Se entiende, no? Entonces, esto de la lipasa y la amilasa. Ya. Algo más que les quería decir aquí es el tratamiento. Como les decía, tenemos que hacer reposar a nuestro páncreas. En una pancreatitis hay que hacer reposar, entonces la única manera de reposar es que dejemos de usar estas enzimas digestivas. Al dejar de usar las enzimas digestivas, quiere decir que estemos en ayunas. Hemos visto alguna vez en las prácticas el famoso NPO. El NPO es nada por vía oral. Más bien lo que vamos a hacer es reposición de líquidos, porque hay náuseas, porque hay vómitos, todo reposición intravenosa, ¿no? De líquidos. ¿Me dan un minutito, por favor? Ya, entonces, como hemos dicho, igual que en la clínica hay mucho dolor, entonces vamos a recurrir también a los analgésicos. Los antibióticos no se usan a menos que esté sobreinfectada con alguna infección, ¿no? Entonces, pero sobre todo, y hay que hacer descansar ese páncreas con un NPO, nada por vía oral, todo vía intravenosa, líquidos, ¿no? Reposición de líquidos. Ya, hasta aquí entonces hemos visto pancreatitis aguda. ¿Alguna pregunta? Aquí creo que hay una confusión, ¿no? Porque este tenía que ser el signo de Cullen y umbilical. Este sería, ¿no? Otro signo de Cullen. El de Gray-Turner siempre es lateral. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Continuamos. Sí, ¿No hay preguntas? Entonces continuamos, ¿no?
Sí, doctora. Ya, pancreatitis crónica. Bien, la pancreatitis crónica, como dice acá, sobre todo es por series, por unas crisis repetidas de pancreatitis aguda, ¿no? La causa más frecuente, pregunta de examen, consumo excesivo de alcohol de manera prolongada. Entonces aquí va a haber un deterioro irreversible del funcionamiento pancreático. Pregunta de examen, también hay un deterioro irreversible en la pancreatitis crónica, lo que no pasa en la aguda. Ahorita vamos a ver la diferencia. Por la causa más frecuente, que es el consumo de alcohol, entonces nuestros pacientes que vamos a ver pancreatitis crónica van a ser hombres de mediana edad. Ya, histológicamente, otra vez, destrucción irreversible del parénquima exócrino. Entonces, yo les voy a preguntar las características histológicas de una pancreatitis crónica, que es diferente a las características histológicas de la pancreatitis aguda, ¿no? En la aguda me pondrán las características generales, me podrán poner las características por fase, que pasa en una pancreatitis leve, en una intersticial, en una necrótica, en una hemorrágica. Pero esta es la pancreatitis crónica, que va a haber 3 cosas. Destrucción irreversible, no se olviden de la palabra irreversible, del parénquima exócrino. Como la destrucción es irreversible, se va a quedar áreas de fibrosis. En las últimas etapas, desaparición del páncreas endocrino. Bien, entonces otra vez, en la patogenia, series repetidas de pancreatitis aguda. ¿Qué va a haber? Nuevamente, fibrosis perilobular, distorsión de los conductos, altas secreciones pancreáticas con fibrosis, desaparición del parénquima pancreático con fibrosis. Esta palabra, esta oración es clave para que ustedes definan pancreatitis crónica. Desaparición del parénquima pancreático con fibrosis. Histológicamente, otra vez voy a redundar en la palabra fibrosis, no se olviden de esa palabra, fibrosis parenquimatosa. En un principio va a ser del parénquima exócrino, después de un parénquima endocrino en las últimas etapas. Por ende, va a haber una reducción en el número de dimensión de los acinos. Puede haber una conservación relativa de los islotes, dilatación de los conductos, pero otra vez vamos a ver fibrosis y atrofia. ¿Ya? Miren los conductos, que así tendrían que estar dilatados para ver la luz. Esta fibrosis va a ser como que apiñar los ductos, y miren, los ductos se quedan muy chiquitos, ¿no? Aquí ha habido entonces un daño, una pancreatitis aguda, que se ha convertido en una pancreatitis crónica, pero ya no es resuelto, solo ha quedado fibrosis. Puede haber infiltrado inflamatorio alrededor de los lobulillos y conductos. Estos a veces pueden formar estos tapones. Estos son tapones de proteínas en la luz. Hemos dicho que ¿no? La principal causa es el alcoholismo, un alcoholismo crónico. También hay que diferenciar esto de las bebidas destiladas y no destiladas. Por ejemplo, la cerveza es un producto enólico rico en proteínas, ¿verdad? Entonces, estas proteínas pueden formar estas concreciones eosinófilas, ¿no? Es un acúmulo de proteínas. Estas concreciones, entonces, ¿no? Por el alcoholismo. Aquí está entonces nuestra diferencia entre pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Como todo proceso, la pancreatitis aguda, si bien hay una lesión de las células acinares, estas van a ser reversibles. Entonces, una pancreatitis puede curar al 100%, ¿no? Hemos visto, sabemos bien que el término de reparación significa en forma y función, en arquitectura y función, ¿no? Entonces, ha reparado entonces en arquitectura y en función. Miren, un conducto, bien, algunos fibroblastos. En cambio, la pancreatitis crónica, otra vez la palabra fibrosis, desaparece
aparición de células acinares. Entonces no repara, ¿no? Puede reparar en forma, puede quedar fibrosis, pero ya no repara en función. Entonces no repara al completo, ¿no? Entonces aquí hay un daño ductal. Pregunta de examen, entonces, ¿cómo es la resolución de una pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica? Bien, pasamos entonces a los quistes neoplásicos, no neoplásicos. En este caso, vamos a tener los pseudoquistes y los quistes congénitos. Los pseudoquistes no son neoplásicos. Dentro de los quistes congénitos vamos a tener, es una anomalía de los conductos pancreáticos, generalmente son uniloculares, de pared delgada, pueden ser microscópicos a 5 centímetros de diámetro, están revestidos por un epitelio cúbico uniforme, llenos de líquido seroso. Un pseudoquiste, lo mismo, pero no tiene un revestimiento epitelial, ¿no? Puede haber dentro del quiste una acumulación de material necrótico hemorrágico. Está cargado de enzimas pancreáticas. Ahí está, los pseudoquistes solitarios. En esto no nos vamos a parar mucho, vamos a hacer mucho, porque tampoco hay mucha estadística de estos pseudoquistes, ni de neoplasias quísticas, pero sí carece de revestimiento epitelial, por eso se usa el término de pseudo. Las neoplasias quísticas. Esto sí me interesa que sepan, pero solamente la clasificación. Dentro de las neoplasias quísticas tenemos el cistadenoma seroso. No se olviden que cisto es quiste, adeno es epitelial, glandular, oma benigno. Entonces es una formación de células glandulares quísticas benignas con un contenido seroso. Vamos a tener las neoplasias mucinosas quísticas, vamos a tener las neoplasias mucinosas con formaciones papilares intraductales y vamos a tener la neoplasia sólida pseudopapilar. La mayoría de los quistes pancreáticos son pseudoquistes, el 5 al 15% se convierten en neoplásicos y las neoplasias quísticas, menos del 5%, son neoplasias quísticas pancreáticas, ¿no? Entonces, solamente para que sepan, estas 4, ¿no? Dentro de las neoplasias quísticas, estas son las importantes. Cistadenoma serosa, otra vez, ¿no? Quiste, glándula, formación benigna, con contenido seroso. Y ahí está, neoplasia quística benigna, puede tener células cúbicas, glucógenos, se presenta en séptima década de la vida, son benignos y su tratamiento es quirúrgico curativo. Neoplasia mucinosa quística, ¿no? Entonces a este le vamos a poner el componente de seroso a mucinoso, una mucina que es el moco, ¿no? Entonces va a tener un parecido a un estroma ovárico como en un cistadenoma ovárico, ya también por la mucina. La neoplasia mucinosa papilar intraductal, dentro del ducto, ¿no? Dentro del ducto va a haber una neoplasia con mucina, con formaciones papilares, como vemos en la histología, pero dentro del ducto. Carecen de este estroma ovárico. La neoplasia sólida pseudopapilar, ¿no? Entonces este ya es más sólido, tiene un estroma más sólido, no muestra mucina, no muestra estroma ovárico, como un estroma ovárico, ¿no? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Ninguno, doctora. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo nada? Se está entendiendo, doctora. ¿Se entiende, doctor? Ya vamos a pasar entonces a la última partecita, que es el cáncer de páncreas, ¿no? Hemos dicho que el epitelio que recubre es glandular, netamente es una glándula, ¿verdad? El páncreas es una glándula, entonces nuestra presentación va a ser un adeno. Nuestro cáncer más frecuente va a ser el adeno, glándula, carcinoma. En este caso se va a presentar dentro de los ductos, todo es ducto en el páncreas, entonces va a ser un ductal. Si es carcinoma, ya es
infiltrante, conocido también como carcinoma de páncreas. En Estados Unidos, esta es una estadística de Robbins de Estados Unidos, es la cuarta causa de muerte detrás de pulmón, colon y mama. El adenocarcinoma es el más frecuente en páncreas. También tenemos el pancreatoblastoma. Como les decía, de 3 pacientes, 3 mueren. Tiene una tasa de mortalidad muy alta, muy alta. Y agregado a la tasa de mortalidad alta, la supervivencia a 5 años es menos del 5%. Es decir, estos pacientes sobreviven tienen una tasa de supervivencia a 5 años muy, muy baja, ¿no? Antes de eso, vamos a ver esto, justo lo que les digo, la tasa de supervivencia a los 5 años. No sé si recuerdan este cuadrito, lo he mostrado cuando hemos visto neoplasias. Y habíamos visto, ¿no? Justo la tasa de supervivencia a los 5 años. Sabemos que tenemos tumores muy bonitos, los tumores de piel, excepto melanoma, porque melanoma se viene por aquí, ¿no? El melanoma es muy agresivo, pero en los tumores de piel, como el carcinoma vasocelular, como el carcinoma vasoescamoso, el escamoso, son bonitos. No es una resección quirúrgica y listo. Tiroides igual es bonito. El linfoma de Hodgkin es bonito. Su parte contralateral, el linfoma no Hodgkin, está al otro lado opuesto, ¿no? Testículo, mama, y así vamos a ir subiendo. Riñón, colon, no Hodgkin, ovario, estómago, pulmón, esófago, hepático. Y miren quién está aquí en el lado, en el último extremo. ¿Quién está? ¿Quién está? El páncreas, doctora. Páncreas. Entonces, miren, la tasa de supervivencia del carcinoma pancreático a los 5 años es menos del 10%, como hemos visto hace rato, menos del 5%. Es un cáncer demasiado agresivo. Además que es difícil diagnosticarlo en etapas precoces, ¿no? Listo. Entonces, esto también les voy a preguntar. Ahora, la secuencia epitelial del cáncer. Siempre hemos hablado, ¿no? El cáncer no nace de la noche a la mañana. Hay una secuencia epitelial. Entonces vamos a tener nuestro epitelio ductal, glandular normal. Vamos a tener una hiperplasia, una hipertrofia, una metaplasia. Puede ser también una pancreatitis aguda crónica ya con rasgos de displasia. Pero esto se va a convertir en un NIPAN. ¿Qué es NIPAN? Es neoplasia intraepitelial pancreática, ¿no? O sea, no rompen la membrana basal. Por eso a eso se refiere intraepitelial o intraductal. Entonces, ya, neoplasia intraepitelial, intraductal, pancreática 1A. El NIPAN 1B ya está haciendo una formación polipoide, ¿no? Ya está subiendo. Pero la membrana sigue íntegra. NIPAN 1B. El NIPAN 2, nuevamente, neoplasia intraepitelial pancreática 2. Y está haciendo hasta con pedículo, una formación polipoide pediculada. El NIPAN 3, ya hay una glándula suelta, pero la membrana sigue intacta, o sea, todavía no es invasor, hasta que rompe la membrana. Rompen la membrana y hay una célula suelta, se convierte en un carcinoma infiltrante, en un carcinoma invasor, en un adenocarcinoma, quieran dar el nombre que quieran, ¿no? Varios nombres se pueden llamar. Aquí actúan todos estos genes, el KRAS, P16, P53. Entonces, esta es la secuencia. NIPAN 1A, NIPAN 1B, NIPAN 2, NIPAN 3, a un carcinoma infiltrante. Entonces, en un estudio, en un informe de patología, así les voy a informar. NIPAN 2. Ustedes me dirán, ¿es invasor o no es invasor el NIPAN 2? ¿Es invasor o no es invasor? ¿El 2, Me doctora? parece que es invasor. El 2. ¿Qué dice? No es invasor. Exacto, ¿no? Muy bien.
Ya, entonces eso del NIPAM, ¿no? Precursores del cáncer de páncreas. Otra vez, el NIPA, neoplasia intraepitelial pancreática, ¿no? Después se vuelve en un infiltrante. La tasa de supervivencia ya hemos visto. Estos son los oncogenes, el KRAS, P53, P16, solo para nombrarlos. Epidemiología, triste, ¿no? En ancianos, 80%, o sea, entre 60 y 80 años. Factores de riesgo igual están la alimentación abundante en grasas, ¿no? Hemos dicho que las enzimas, al no haber un buen funcionamiento, tardan en metabolizar. El consumo de cigarros, algunas mutaciones, factores como la pancreatitis crónica, diabetes mellitus, pancreatitis crónica, repetición, más si fuma y toma, ¿no? Y estas mutaciones de algunos genes. Ahí está, si es que tiene una predisposición hereditaria, esta es la alteración de los genes. Por ejemplo, si hay un cáncer hereditario de mama y ovario, aumenta ¿no? La incidencia de presentación. Si hay un síndrome de melanoma neodysplásico, el síndrome de Peutz-Jeghers, por ejemplo, miren, 130%. Entonces, el riesgo de cáncer de páncreas a los 70 años es más del 30 a 60%. Entonces, este síndrome de Peutz-Jeghers realmente, si tienes este síndrome diagnosticado eso, hay que controlar un CA de páncreas. Morfológicamente es lo que vemos, ¿no? Aquí está nuestra glándula pancreática, los islotes y nuestra formación tumoral. No tiene bordes, difícil resecar. Pregunta de examen, el 60% se origina en la cabeza. El mayor porcentaje entonces de cáncer de páncreas se origina en cabeza. Menos porcentaje en cuerpo y un pequeño porcentaje se origina en cola. El 20% afecta de forma difusa al órgano. Como vemos, son masas duras, estrelladas, blanquecinas, mal delimitadas. Entonces, al ser el páncreas más, sobre todo en la cabeza, por eso su tratamiento muy dificultoso. Ahorita vamos a ver el tratamiento. Los de cuerpo y cola, pregunta de examen, no afectan vías biliares, entonces son asintomáticos. No hay ictericia, incluso como está suelta la cola, no afecta mucho, ¿no? Por eso son asintomáticos. Pregunta de examen, cuerpo y cola. ¿No? Incluso, miren, puede estar muy diseminado, el método de diagnóstico está de gran tamaño. Puede infiltrar por contigüidad al vaso, suprarrenal, columna vertebral, colon transverso, estómago. El principal lugar de metástasis, hígado, pulmón, hueso. En la microscopía, ¿qué vamos a ver? Toditos son los mismos, ¿no? Todito, o sea, en cabeza, cuerpo y cola, la histología es la misma. Es un adenocarcinoma moderadamente diferenciada a poco diferenciado. Poco diferenciado porque es bien agresivo, hemos dicho, ¿no? Entonces, sabemos que la diferenciación tiene mucho que ver con el pronóstico y la evolución. Entonces, estos son poco diferenciados. Otra vez, fibrosis. Glándulas malignas mal configuradas, ¿no? Es ductal porque está entre los ductos. Va a haber una dilatación del árbol biliar. Como les decía, pueden ser asintomáticos. Va a haber dolor. Va a haber ictericia. Igual que la pancreatitis, ¿no? Miren este dato. Dolor es el primer dato cuando aparece y ya no es posible curar. Qué triste, ¿no? Una ictericia obstructiva, pero cuando el cáncer está en cabeza de páncreas. Igual que en la pancreatitis va a haber un adelgazamiento, anorexia, malestar generalizado, evolución breve, progresiva, menos del 20% son resecables ya al momento del diagnóstico. Eso se lo diagnostica en un estadio muy avanzado. Por laboratorio nos vamos a ayudar por el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9 que van a estar elevados, estos dos. Entonces de aquí van a salir hartas preguntitas de examen igual. Y ya sabemos, nuestro TNM, vamos a estadificar nuestro cáncer de páncreas según el tamaño del tumor, según la metástasis en los ganglios y según la metástasis a órganos distantes, ¿no? Nuestro TNM
para luego estadificarlo. Miren esta estadificación del cáncer. Un estadio 0, por ejemplo, es un tamaño in situ, sin nódulos, sin metástasis. La parte contralateral, un estadio 4. Cualquier T, cualquier tamaño, cualquier N y una M. Hemos dicho, ¿no? Varias veces que los estadios 1 hasta el 2 se operan. El estadio 3 va a radioquimioterapia y el 4 es solamente tratamiento paliativo, tratamiento del dolor. En este caso vamos a tener, este es el tratamiento, ¿no? La pancreatoduodenectomía o cirugía de Whipple. Pero miren, aquí está nuestros órganos normales y esto es lo que van a hacer. Miren la unión pancreática que tienen que resecar entonces la cabeza del páncreas, todo lo tumoral, pero tienen que seguir conservando la unión pancreática, ¿no? Puede ser con estómago, puede ser con duodeno, con páncreas con duodeno. Entonces, esta anastomosis, esta Whipple, generalmente dura más de 10 horas. Pocos cirujanos se animan a hacerlo. Entonces, pacientes que están más de 10 horas en quirófano salen directamente a terapia intensiva porque ha habido una alteración hidroelectrolítica, ¿no? Salir de terapia difícil. ¿Para qué? Para que después tu tiempo de sobrevida por el tipo de cáncer sea menor. Entonces, por eso, el cáncer de páncreas tiene una evolución muy triste. Vuelvo a repetir, de 3 pacientes, los 3 mueren. Y en menor cantidad tenemos el carcinoma de células acinares, solamente de células acinares, y el pancreatoblastoma, ¿no? Muy poco frecuente. Entonces, eso es lo que tiene que ver de cáncer de páncreas. ¿Tuvieran alguna pregunta? Eric, ¿me lo podrías cortar la grabación? Listo, doctora. Ya. ¿Qué les ha parecido entonces, páncreas?